Ok. Entonces, vemos entonces el problema 7. Ahora nos dice que con el procedimiento del problema anterior se desea obtener la aceleración de la gravedad utilizando un péndulo de 90 centímetros de longitud. Entonces, ¿cuántas oscilaciones deben observarse para tener una precisión de la gravedad de 10%, del 1%, etcétera? Ahora vamos a discutir acerca de este problema. Entonces, pasamos al problema 7. Yo no estoy seguro de querer resolverles todo el problema 7. Pero igual quiero que lo analicemos. Quiero que analicemos la primera parte de este problema. ¿Qué quiero que aprendan en el problema 7? Yo quiero que ustedes aprendan propagación de incertezas, y quiero que aprendan acerca de, el error relativo porcentual. Entonces, ¿cómo vamos a plantear este problema? Yo les recuerdo que en este problema nos piden que determinemos el valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, como datos nos dan la longitud y nos preguntan acerca de la medición del tiempo también. Entonces, como estrategia, primero tenemos que hallar la fórmula para la gravedad. Primero tenemos que hallar una expresión para G en función de la longitud y del tiempo. De la longitud y del tiempo. Después que tenemos esa expresión, tenemos que hallar la incerteza en la determinación del valor de la gravedad. Allá. Y después de eso, nosotros tendremos que hallar una expresión que nos permita asociar el número de oscilaciones con el error relativo. ¿Ok? Entonces, para este problema quería analizarlo por lo siguiente. Como datos nos dicen que la longitud es de 90 centímetros. Desafortunadamente, no nos están diciendo cuál es el error asociado a esta medición. Entonces, tendremos que hacer algo al respecto. Si ustedes les dan el número así nomás, ¿qué error piensan que tiene este número? ¿Un centímetro? ¿Y por qué pensarías eso? Jorge sugiere 0,1 centímetros. ¿Y por qué pensarías eso, Jorge? A ver. Porque se midió con una regla milimetrada. Jorge dice el sigma de la longitud es 0,01 centímetros
porque se midió con regla. Esa es la sugerencia de Jorge. Después, Gustavo sugirió que el sigma L es igual a 1 centímetro. ¿Por qué sugeriste esto, Gustavo? No, era 0,01. No, contame por qué sugeriste este valor. Claro, no, dije mal el 1, era 0,01. Vos también, Pero entonces vos estás por lo mismo que ¿vos estás dijo con Jorge entonces? con Jorge, sí, por lo mismo. ¿Alguien piensa que este número podría ser... a ver, ¿alguien piensa que esto podría ser? ¿No? Daniel aquí no dice si no sería una constante. No, a ver, ¿qué querés decir con eso, Daniel? A ver, no nos han dado como dato. Ajá. Sí, lo que pasa es que la gravedad es una constante que está bastante bien determinada. O sea, lo que dice Daniel es que es un dato y que lo podemos tomar sin error. Sinceramente, a mí no me convence demasiado que esto sea un dato que se pueda tomar sin error. Es algo que alguien midió. La gravedad, por lo menos, es algo en lo que se ha medido muchas veces y, y está el valor más o menos establecido. Aún así, lo correcto también sería considerar el error en la medición de la gravedad. Pero asumimos que es demasiado pequeño como para tenerlo en cuenta. Ahora bien, cuando nos dan una medición de longitud, es difícil de creer que la hayan medido tantas veces como para que no se le pueda asociar un error. Si yo veo el número así, sinceramente, si yo veo el número así nada más, digo, ok, en este caso, el error está asociado a la última cifra significativa, que es acá el 0, y yo hubiera optado por pensar esto, que el error es 1 centímetro. Ahora ustedes dicen, no, bueno, está bien, pero siempre yo tengo una cinta métrica, tengo una regla, y las graduaciones mínimas que tienen esos instrumentos suelen ser de 0,01 centímetros. O sea, están perdón, escribí mal, 0,1 centímetros. Porque es que es 1 milímetro, ¿no? O sea, uno mide con instrumentos que son graduados en milímetros. Ah, bien, Sandro. A ver, Sandro pregunta si puede ser también un error de 10 centímetros. ¿Por qué no pensé yo, por ejemplo, que el error está asociado a esta cifra significativa? En ese caso, yo creo que deberían haber reportado el número de forma diferente. Si el error fuera de 10 centímetros, vamos a hacer un pequeño desvío. Si el error fuera de 10 centímetros, yo hubiera reportado el número así. Yo hubiera reportado el número como L es 0,9 metros más menos 0,1 metros. Entonces ahí pongo en evidencia que esa era la última cifra significativa. Pero al escribirlo, lo comparemos con el valor que nos dan, al escribirlo así, como 90 centímetros, a mí me da a pensar que esta es la última cifra significativa. Por lo tanto, yo le atribuiría un error de 1 centímetro. Pero, de cualquier modo, así si ustedes asuman que la medición fue hecha con regla, o si fue hecha o si el error está acá en la última cifra significativa, ambos están bien, pero hay que decirlo. Valentino dice 1 centímetro porque no hay nada después de la coma. Claro, esa es la forma, son las dos formas de verlo. La verdad, no hay una respuesta única para esto. Los dos están bien. ¿Ok? Entonces, sea cual sea la incerteza que tomemos para la longitud, simplemente aclaremos. Dado que vi que muchos de ustedes estaban de acuerdo con este valor de longitud, vamos a asumir que este es el correcto.
Entonces lo vamos a remarcar, que este es el que tomamos, porque asumimos que la medición fue hecha con una regla. ¿Ok? Voy a borrar esto. Bien. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo en cuál es el valor de la incerteza de la longitud. Pero entonces, vamos a la resolución del problema. Para resolverlo necesitamos hallar una expresión para la gravedad en función de la longitud y del periodo. Entonces, ¿cuál será esa expresión para la gravedad? ¿Qué sabemos nosotros acerca del periodo? Nosotros sabemos esto, que el periodo es 2pi por la raíz de la longitud dividido la gravedad. Entonces, de esta expresión nosotros tenemos que despejar el valor de la gravedad. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a pasar este 2pi dividiendo, y después voy a elevar al cuadrado ambos términos. Entonces me queda t sobre 2pi al cuadrado igual a L sobre G. Y después despejo G. Simplemente paso G para allá multiplicando y paso todo esto dividiendo. Entonces nos queda que la gravedad es igual a... Esto lo puedo escribir así. 2pi dividido t al cuadrado L, o sea que la gravedad finalmente es 4pi cuadrado dividido periodo al cuadrado por longitud. ¿De acuerdo? Entonces ya encontramos nuestra fórmula para la gravedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Después de tener la fórmula para la gravedad en función de la longitud y del periodo, tenemos que hallar su incerteza. ¿Cómo haremos eso? Y sacando por el 10% y el 1%. Pero son pasos más adelante. Por el momento, nosotros tenemos que encontrar una fórmula que nos diga cuál es la incerteza de la gravedad, ¿no? Después, con esa fórmula, vamos a poder asociar estos datos que nos dicen del error relativo porcentual, que es un 10% de error o un 5% de error, o un 1% de error. Entonces, ¿cómo obtengo la incerteza de G? Propagación de errores. Ujú. Exacto, no es una medición directa, así que no me va a quedar otra opción más que hacer una propagación de errores, ¿verdad? Entonces, yo quiero calcular la incerteza en G, tengo que calcular la derivada de G respecto de la longitud por el error de la longitud más el valor absoluto de la derivada de G respecto del periodo por el error del periodo. ¿Ok? Entonces, bueno, nos toca hacer estas derivadas parciales. Entonces, acá tenemos que hacer, fíjense que si vamos a derivar esta expresión respecto de L, ¿cuál sería la derivada de esta expresión respecto de L? 4pi al cuadrado sobre t al cuadrado. Es fácil esa, ¿no? Porque uno tiene que hacer la derivada respecto de L, asumiendo que todo lo demás es constante. Así que toda esa constante la saco afuera y la escribo, 4pi cuadrado, así como dijo su compañera, por la derivada de L respecto de L, que es 1. Entonces, ya está, listo. Valor absoluto por sigma L. Y ahora tendré que calcular la derivada respecto del periodo de esto, 4pi cuadrado por L, y el periodo lo voy a escribir así, t a la menos 2. En lugar de ponerlo dividiendo, lo pongo así arriba.
multiplicando, pero con una potencia negativa. Eso significa que está en realidad en el denominador. ¿Y por qué hago eso? Y porque me es más cómodo hacer la derivada de una cosa que es de un término que está multiplicando en lugar de hacer la derivada del cociente. Entonces, el primer término simplemente es positivo, así que lo escribo así como está. Y el segundo término, tenemos que hacer esta derivada. Yo derivo respecto del tiempo considerando esto constante, así que nos queda el 4pi² L por... ¿Y cuánto es la derivada de t a la menos 2 respecto de t? Menos 2t. A ver. Primero bajo el exponente, eso es correcto. Y al t lo elevo a una potencia que era el exponente anterior menos 1. ¿Cuánto es menos 2 menos 1? Menos 3. Menos 3, ¿no? Entonces, este es el resultado de la derivada con la potencia de la menos 3. Ojo ahí de no sumarle 1, ¿no? Si el exponente es negativo y le resto 1, en realidad es como que debía 2, ahora debo 3, menos 3. Bueno, entonces, pasando en limpio esta ecuación, nos queda así. 4pi² dividido periodo al cuadrado por sigma L. Más, a ver, yo tengo un valor absoluto, por lo tanto este signo que está acá no me va a importar. Se va a cancelar. Entonces me queda 2 por 4, 8. 8pi² L dividido t al cubo por sigma t. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la fórmula para el error de la gravedad. Ahora solo nos falta, ¿qué nos falta hacer? O sea, ya tenemos esta fórmula para la incerteza de la gravedad. Pero ahora necesitamos tener una fórmula también para el error relativo de la gravedad. Entonces, si tenemos que calcular el error relativo de la gravedad, nosotros tendremos que hacer la siguiente cuenta. Tendremos que calcular el error relativo de la gravedad dividido g. Y esto va a dar un montón de cuentas que ustedes tendrán que hacer. Yo les doy la respuesta final. El error relativo de la gravedad es igual al error relativo de L dividido L más 2 sobre... más 2, perdón. Más 2 veces el error relativo del periodo dividido el periodo. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre acá? Esta es la fórmula que nos permite determinar el error relativo de la gravedad, conociendo el error relativo de la longitud y el error relativo del periodo. Ahora bien, en el problema, vamos al problema, nos dicen que el error relativo de la gravedad podría ser del 10% o podría ser del 1%, y nos dicen que tenemos que usar el método B del problema 6 para determinar cuál es el número de oscilaciones tal que el error de la gravedad sea del 10%, del 1%, etc. Entonces, para eso nos faltó todavía relacionar el número de oscilaciones con el error relativo de G. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros llegamos a esta expresión final. ¿Cómo hacemos para relacionar el número de mediciones del periodo con el error relativo de la gravedad? ¿No se puede repetir la pregunta? Sí, que en el problema
nos piden que determinemos cuál es el número de mediciones que hay que hacer en el periodo para que el error relativo de la gravedad sea del 1% o del 10%. O sea, ¿por qué preguntan esto? Porque, como ustedes pueden ver acá, este error relativo de la gravedad va a estar controlado por la suma de dos términos. El error asociado a la longitud y el error asociado a la medición del periodo. Entonces, si yo soy capaz de cambiar este error al aumentar o disminuir el número de mediciones, entonces yo puedo de algún modo controlar cuál es el error con el que yo estoy midiendo la gravedad. ¿Sí? Entonces, nos están preguntando cómo hacer para determinar cuál es ese número de mediciones. Entonces, yo les quería recordar que acá, si usamos el método B del problema anterior, este error relativo, o sea, usando el método B, el error relativo del tiempo es igual a 1 sobre n por esa medición que ustedes tenían que hacer, el error relativo del Tn dividido T. Entonces, estos eran los 0,01 segundos que ustedes miden, y este es el periodo de su péndulo. Y fíjense que acá aparece el número de mediciones. ¿Se entiende esto? O sea, esta fórmula es la fórmula que habíamos encontrado en el problema anterior. ¿Okay? ¿Se entiende? Yo les perdí completamente. Sí, se entiende. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar esta información dentro de la otra fórmula. O sea, si la incerteza relativa de la gravedad respecto de la incerteza relativa de la gravedad ahora es esto, más 2 veces sigma Tn dividido n veces el periodo. Entonces, a partir de esta ecuación, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que despejar el número de mediciones en base a esta ecuación. Entonces, este error relativo, nos dice el problema, pues el problema nos dice en realidad acerca del error relativo porcentual. El error relativo de la gravedad porcentual. ¿Esto qué es? Es sigma g sobre g por 100. Nos dice que es o bien del 10%, en cuyo caso sigma g sobre g es 0,1. Nos dice que es del 1%, en cuyo caso sigma g sobre g es 0,01. Entonces, usando estos datos y esta fórmula que está aquí, ustedes pueden determinar cuál es el número de mediciones tal que obtienen este o este error relativo. ¿Ok? Les dejo lo que resta del problema para que ustedes lo terminen. ¿Hay alguna duda respecto de esto? ¿Quieren hacer alguna pregunta relacionada? Entonces vamos a hacer un repasito de lo que hicimos, porque quizás fue un problema un poquito largo. Pero si lo vemos así por encima, quizás se entiende un poco más. Entonces, primero analizamos los datos.
Analizamos qué pasa con este dato que está como incompleto, entonces analizamos su incerteza. Luego, para determinar el error relativo en la medición de la gravedad, nosotros primero hallamos una fórmula que nos permite escribir la gravedad en términos del periodo y de la longitud. Usando esta fórmula, calculamos la incerteza de G usando el método de propagación de incertezas. Tuvimos el resultado final de eso y calculamos una fórmula para el error relativo en la medición de la gravedad, en términos del error relativo en la medición de la longitud y del error relativo en la medición del periodo. Luego de hacer eso, entonces, discutimos cómo utilizar esta fórmula para relacionarla con el número de mediciones asociado a la medición del tiempo. Al yo aumentar el número de mediciones en el tiempo, soy capaz de reducir el error que este término produce y por lo tanto puedo controlar el error relativo a la gravedad. Si este error no es demasiado grande, yo quizás puedo reducir esto a ser algo menor al 1%. ¿Ok?